descubre el impactante pecado de Cam que desató la maldición de Noé. ¿Quién era Cam y por qué su historia nos debería preocupar? La Biblia nos ofrece historias con profundas enseñanzas y advertencias. Una de ellas es la de Cam, el hijo de Noé, cuyo acto de deshonra hacia su padre trajo una maldición que afecta a generaciones. El pecado de Cam debería alertarnos profundamente. Quizás hayas oído hablar de la maldición de Cam y te preguntes quién era y por qué su maldición es tan relevante. La Biblia nos presenta a Cam como uno de los hijos de Noé y padre de Canaán, Génesis 9:18. Noé, elegido por Dios como el único justo en su generación, sobrevivió al gran diluvio junto con su familia y los animales en el arca. Para comprender la gravedad de la maldición de Cam, es fundamental conocer el contexto de su vida y su familia. Noé, su padre, es un personaje central en la narrativa bíblica debido a su rectitud y obediencia a Dios. En un tiempo en que la corrupción y la maldad predominaban en la humanidad, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Dios decidió purificar la tierra a través de un diluvio, salvando únicamente a Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos, además de una pareja de cada especie animal, para repoblar la tierra después del cataclismo. Este evento catastrófico, conocido como el Gran Diluvio, no solo significó la destrucción de toda forma de vida humana y animal fuera del arca, sino también un nuevo comienzo para la humanidad y el mundo animal. La supervivencia de Noé y su familia, incluyendo a Cam, fue una señal de la misericordia de Dios y su compromiso con la regeneración del mundo. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua y colocando el arco iris como señal de esta promesa eterna. Cam, siendo uno de los sobrevivientes del diluvio, tuvo un papel importante en la repoblación de la tierra. Sin embargo, su acción posterior, que involucró la deshonra hacia su padre Noé, tuvo consecuencias de gran alcance. La narrativa bíblica nos muestra que los actos de los individuos pueden tener repercusiones profundas no solo en su vida sino también en la de sus descendientes. La maldición pronunciada por Noé sobre Canaán, el hijo de Cam, subraya la importancia de la honra y el respeto hacia los padres y las figuras de autoridad, y cómo la falta de estos valores puede traer consecuencias negativas duraderas. Por lo tanto, el pecado de Cam y la subsecuente maldición de Canaán no solo son eventos históricos, sino también lecciones morales que resuenan a través de los tiempos, recordándonos la importancia de vivir con integridad, respetar a nuestros mayores y entender las implicaciones de nuestras acciones en el ámbito familiar y más allá. Después del diluvio, Noé y su familia recibieron la bendición de Dios y la promesa de no volver a destruir la tierra con agua, simbolizada por el arco iris. Este pacto divino no solo representaba una promesa de protección, sino también un nuevo comienzo para la humanidad. Dios les encomendó la tarea de repoblar y cuidar la tierra, dándoles una oportunidad para reconstruir una sociedad basada en la justicia y la rectitud. En este nuevo capítulo de su vida, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Este acto simbolizaba el regreso a la normalidad y la restauración de la vida agrícola, un aspecto vital para la subsistencia y el progreso de la humanidad postdiluviana. Sin embargo, el relato bíblico muestra que incluso las personas más justas y bendecidas pueden cometer errores. Noé, tras cosechar y fermentar el vino de su viña, bebió en exceso y se embriagó. En su estado de embriaguez, quedó desnudo y expuesto dentro de su tienda. La reacción de Cam, el padre de Canaán, ante la vulnerabilidad de su padre fue inapropiada y despectiva. En lugar de mostrar respeto y compasión cubriendo la desnudez de Noé, Cam se burló de su situación y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. Este acto no solo reflejaba una falta de respeto hacia su padre, sino también una violación de las normas familiares y sociales de decoro y honor. Sem y Jafet, en contraste con Cam, reaccionaron con integridad y respeto. Al enterarse de la situación, tomaron una manta, la colocaron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre sin mirarlo. Este acto demostró un profundo sentido de respeto y decencia, subrayando la importancia de proteger la dignidad de los demás, especialmente de los miembros de la familia. La actitud de Cam resultó en una maldición para su descendencia, mientras que la conducta respetuosa de Sem y Jafet fue bendecida. El pecado de Cam no solo fue ver la desnudez de su padre, sino también divulgar y burlarse de él. Esto es un acto de profundo irrespeto que trasciende la simple indiscreción. En la cultura y contexto bíblico, la desnudez era vista con gran seriedad y estaba íntimamente ligada a la dignidad y el honor personal.
La Biblia nos enseña en Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Este versículo resalta la diferencia entre aquellos que toman a la ligera las fallas ajenas y aquellos que responden con comprensión y respeto. Cam, al divulgar la desnudez de su padre, actuó con necedad y falta de respeto, demostrando un carácter carente de compasión y honor. En contraste, sus hermanos Sem y Jafet actuaron con dignidad y respeto. Al cubrir a Noé sin mirar su desnudez, mostraron un profundo sentido de piedad filial y decoro, protegiendo la dignidad de su padre y demostrando la correcta conducta moral. El despertar de Noé y su descubrimiento de lo sucedido marcó un punto crucial en la narrativa. Al despertar, Noé se enteró de que su hijo Cam no solo había visto su desnudez, sino que también se había burlado de él y lo había contado a sus hermanos, Sem y Jafet. Este acto de Cam, una flagrante falta de respeto y decoro, no podía ser pasado por alto. Noé, en su justa indignación, decidió castigar esta falta de respeto no directamente a Cam, sino a través de su nieto Canaán, el hijo de Cam. Noé pronunció una maldición sobre Canaán, prediciendo que él y sus descendientes serían siervos de siervos para sus hermanos, Génesis 9:25. Esta maldición fue más que una reprimenda inmediata o una expresión de ira, fue una profecía que afectaría el futuro de los descendientes de Canaán. La importancia de esta maldición se extiende mucho más allá del castigo individual. Se convirtió en una profecía que afectaría a las generaciones futuras de Canaán. Los descendientes de Canaán, conocidos como los cananeos, eventualmente fueron sometidos por los israelitas. Según la narrativa bíblica, esta sumisión se vio cumplida cuando los israelitas, liderados por Josué, entraron en la tierra de Canaán y la conquistaron, sometiendo a sus habitantes, Jueces 1:33. Esta conquista y sumisión de los cananeos a los israelitas es vista como el cumplimiento de la predicción de Noé. La maldición de Canaán sirve como una poderosa lección sobre las consecuencias de las acciones humanas y cómo éstas pueden repercutir a través de las generaciones. Noé, al maldecir a Canaán, no solo estaba castigando la falta de respeto de Cam, sino también estableciendo un destino que afectaría profundamente a sus descendientes. Este relato subraya la gravedad del respeto y la honra dentro de la familia y cómo las faltas en estos aspectos pueden tener consecuencias duraderas y amplias. La maldición de Noé a Canaán fue un acto significativo que reflejó tanto la gravedad del pecado de Cam como la importancia de la justicia y la profecía en la narrativa bíblica. Esta maldición y su cumplimiento a lo largo de la historia bíblica resaltan la interconexión entre las acciones individuales y sus repercusiones a través del tiempo, ofreciendo una lección duradera sobre la importancia del respeto y la rectitud en nuestras vidas. El pecado de Cam tiene similitudes con el pecado de Eva en el jardín del Edén. Ambos fueron engañados por lo que vieron y buscaron involucrar a otros en sus actos. Estos paralelismos nos ayudan a entender mejor la gravedad de sus acciones. En el caso de Eva, su pecado comenzó con la visión de la fruta prohibida, que le parecía agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Esta tentación visual la llevó a desobedecer el mandato de Dios y a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, Eva involucró a Adán en su transgresión ofreciéndole la fruta, y él también comió, compartiendo así la culpa del pecado original. De manera similar, el pecado de Cam comenzó con la visión de su padre Noé en un estado de desnudez y vulnerabilidad. En lugar de respetar la dignidad de su padre y cubrirlo, Cam se dejó llevar por la tentación de la burla y la irreverencia. Pero su pecado no se limitó a lo que vio, al igual que Eva, Cam involucró a otros en su falta. En lugar de guardar silencio o actuar con discreción, divulgó la vergüenza de su padre a sus hermanos Sem y Jafet, invitándolos potencialmente a unirse a su burla. Estos paralelismos ilustran cómo las tentaciones visuales pueden llevar a actos de desobediencia y cómo esos actos pueden multiplicarse cuando otros son involucrados. Tanto Eva como Cam cometieron un primer error al dejarse engañar por lo que vieron y luego agravaron su pecado al implicar a otros en sus acciones. En ambos casos, las consecuencias de sus actos fueron profundas y duraderas, la caída de la humanidad en el caso de Eva y la maldición de Canaán en el caso de Cam. La comparación entre estos dos relatos bíblicos subraya la importancia de la responsabilidad individual y el impacto de nuestras decisiones en quienes nos rodean. Nos recuerda que debemos ser vigilantes no solo en nuestras acciones, sino también en cómo nuestras acciones pueden influir en los demás. Además, estos relatos nos enseñan sobre la gravedad del pecado y la importancia de actuar con integridad y respeto, evitando caer en la tentación y evitando arrastrar a otros en nuestros errores.
Si te interesa conocer más sobre la fascinante historia de Noé, sus desafíos, su fe inquebrantable y las lecciones que podemos aprender de su vida, te invitamos a ver el video que te dejamos al final. En este video, exploramos en detalle cada aspecto de la historia de Noé, desde el gran diluvio hasta las repercusiones de sus acciones y las de su familia. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.